Si te topabas con el hombre que ves en pantalla, en especial si eres mujer, probablemente ese sería tu último día con vida. Aquí te cuento todos los detalles de la historia del perverso Gerald Patrick Lewis. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Marilyn Martínez, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, tu apoyo es muy importante para mí. No sabes cuán agradecido estoy con ello, con tu cariño, porque estés aquí, porque disfrutes de este trabajo investigativo. Personas como tú me motivan a mejorar mi trabajo. Sencillamente gracias por estar aquí. Te deseo lo mejor y deseo que tu familia se encuentre de maravilla. Eres un sol. Nuevamente gracias y te envío un fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿alguna vez te has obsesionado por algo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Procedente de los Estados Unidos, Gerald Patrick Lewis nació en una familia complicada en 1965 en condiciones bastante duras en lo que a convivencia se refiere, a pesar de que en su hogar nunca sintió hambre o frío. Su familia era de clase media y respondían por él económicamente. Sus padres pasaban por una conflictiva ruptura amorosa. La mayor parte de su tiempo estaban en peleas, discutiendo y amenazándose, por lo que Gerald Patrick era obligado a residir en dos hogares al mismo tiempo, viajando itinerantemente entre Atlanta y el suburbio de Brookton, en Boston, algo que realmente lo fastidiaba. Sus padres eran una pareja conflictiva y volátil que en cualquier momento estallaban en insultos y discusiones entre sí, muchas veces también contra Gerald Patrick, a veces a modo de desquite, siendo víctima de violencia doméstica desde muy niño. A los 4 años, Patrick Lewis siente curiosidad por encender fósforos y ver cómo arde la llama en su punta. Esta curiosidad lo llevaría un día a prender en llamas su propia pijama mientras la llevaba puesta, dejando en su cuerpo cicatrices permanentes por jugar con fuego, pues ese día, de no ser por sus gritos de dolor que despertaron a sus padres, pudo haber muerto calcinado en su propia casa. Los padres de Gerald Patrick Lewis se separan definitivamente cuando el niño cumple los 11 años de edad. Entonces siente curiosidad por el mundo de la calle y la criminalidad, entregándose de a poco a prácticas ilegales y delictivas, a frecuentar malas amistades y al anochecer quedarse hasta tarde en la calle. Entre sus malas prácticas están la piromancia y la tortura. Patrick Lewis goza de ver sufrir a animales pequeños, de provocar incendios espontáneos y procurar generar accidentes en su entorno solo por diversión. Quema varios resguardos para mascotas, incluyendo a los cachorros en su interior. También incurrió en otros delitos como robo y agresiones personales, lejos de la supervisión de un profesional o un adulto. Estos delitos, tarde o temprano, serían mayores y el joven sería un potencial homicida en preparación. Patrick Lewis logra encontrar algunos trabajos temporales lícitos, pero es despedido o renuncia a todos ellos por problemas en su actitud. Se ha vuelto mucho más agresivo y violento que antes. Cayó en el robo y la estafa, siendo descubierto muchas veces y llevado a reclusión, por lo que tiene sus credenciales manchadas con múltiples antecedentes penales. Patrick Lewis salía románticamente con una joven de nombre Lena Santarpio, con quien convivía bajo el mismo techo, pues la mujer estaba embarazada de 2 hijos en común, 2 mellizos que crecían dentro de la mujer, pero lamentablemente la vida cambió para todos con el paso de la gestación. Uno de los niños lamentablemente murió en el útero. Luego los suegros no apreciaban a su nuero Patrick Lewis por su comportamiento hostil y pasado delictivo.
Incluso recomendaron a su hija que se mantuviera alejada de él, consejo que siguió como recomendación y terminó su relación con Patrick Lewis, alejándose con su hijo. Los padres de la joven cuidan de ella y de su bebé bajo la condición de que no vuelva a acercarse a Patrick Lewis, así que la joven prefiere cuidar sola de su hijo. Patrick Lewis empieza a acechar a su exnovia incesantemente desde tempranas horas de la mañana hasta el anochecer, atento a cada instante de su vida, pero en algún momento, tras seguirla en su auto, le pierde el rastro para volver a verla hasta las vísperas de Navidad, por lo que, totalmente irritado por pensar en su hijo ausente y lo que pudo haber sido, según él, una familia feliz, se dirige camino a la plaza del pueblo por si logra volver a verla. Una vez en la plaza, identifica a una mujer con rasgos físicos bastante similares a los de su exnovia, por lo que en principio la confunde, pero al acercarse descubre que es de oficio meretriz. Se gana la vida alquilando sus servicios en la intimidad. Entonces Patrick Lewis le llama y le hace una oferta de adulterio. La mujer accede a subir al auto de Patrick Lewis. Una vez allí, el hombre pone música y trata de ser amable mientras se marchan por carretera. En algún lugar por el camino, Patrick Lewis empieza a comportarse de manera errática y perturbadora. Luego, saca un cuchillo filoso con el que amenaza y somete a la mujer en su auto. Conducen hasta un lugar apartado en el bosque junto a la carretera y bajan del auto. Luego caminan en la oscuridad de la noche hasta un lugar lejano y Patrick Lewis abusa de la mujer. Luego corta su cuello para acabarla y la apuñala repetidas veces en más de 40 ocasiones. Patrick Lewis cometería su primer homicidio eliminando con un cuchillo a una joven un diciembre de 1986, de quien luego se deshizo escondiendo entre la maleza del bosque para ser encontrada mucho tiempo después, siendo solo los huesos. El señor Patrick Lewis había abusado íntimamente a una mujer de manera similar hace algunos años, antes de su primer asesinato. La mujer, que también trabajaba en la calle, lo logra denunciar a la policía para hacer que pague por 2 meses de cárcel antes de volver a las calles, aunque no aprendió nada de su reclusión tan corta. En el año 1987, impune de su primer asesinato, Patrick Lewis fue arrestado y condenado a pagar una temporada en la cárcel por tratar de eliminar a una niña llamada Stephanie, de tan solo 5 años de edad, a quien trató de estrangular hasta la muerte, luego de colarse en su propia casa en un intento de robo frustrado. La niña logra salvarse de milagro y describe físicamente a su atacante. Entonces Patrick Lewis es arrestado por la policía y llevado a juicio. Patrick Lewis es considerado como un enfermo mental. No recibe una sentencia normal y es internado en el Bridgewater State Hospital, donde estuvo bajo tratamiento durante 4 años. Luego de 2 años tras haber salido del hospital Bridgewater, Patrick Lewis vuelve a atacar a otra mujer llamada Peggy Lynn Grimes, oriunda de Georgia, quien lamentablemente estaba embarazada de un feto de 8 meses. Nuevamente el asesino serial Patrick Lewis obligó a la mujer embarazada a subir a su auto para llevarla a un lugar apartado de la carretera en una zona boscosa, donde la desnudó, abusó de ella y la eliminó salvajemente. Luego se deshizo del arma homicida. Aunque la policía logra encontrar el cuerpo de Peggy Lynn Grimes 5 años después, no logra dar con su asesino, pues el cuerpo inerte está en los huesos y no hay rastros o evidencias objetivas. Sin embargo, la sed de sangre de Patrick Lewis no terminaba. Pronto volvería a atacar a otra mujer.
En abril de 1998, Caitlin Raken es brutalmente eliminada a puñaladas. La policía recibe una llamada de emergencia de una persona angustiada, testigo de un asesinato, procedente del Twilight Motel en Mobile, Alabama. Al llegar al motel, la policía descubre a una joven muerta que reposa sobre su propia sangre, luego de ser apuñalada y asfixiada. Una de las compañeras de la víctima encontró el cuerpo y sospecha de un hombre que también cotizó por sus servicios íntimos. Ambas mujeres son meretrices de la vida nocturna. Para ese entonces, Patrick Lewis, atormentado por su conciencia, se había sumergido en el mundo de la bebida y el alcohol, volviéndose borracho y menos cuidadoso. Los laboratorios identificarían un mismo modo de operar en los crímenes de Patrick Lewis. Entonces, estaban frente a un posible asesino serial, pues la última víctima también fue abusada antes de que terminaran con su vida. Por un tiempo, los asesinatos terminan. Patrick Lewis guarda su cuchillo y conoce a Kim, a quien hace su novia luego de un par de citas, pero su relación no funciona. Nuevamente es posesivo y extraño con ella, además violento. Entonces Kim le pide terminar. Un día Patrick Lewis espera a Kim a la entrada de un viejo bar al que solía ir con ella cuando salían juntos. Ella llega con su novio y eso enoja bastante a Patrick. Sin embargo, aguarda paciente entre la sombra a que su exnovia termine su encuentro. La mujer se despide de su novio y luego camina sola hasta el parqueadero para subir a su auto. Es entonces cuando Patrick Lewis aparece y la ataca con extrema violencia, siendo rescatada por guardias del lugar y su nuevo pretendiente, quienes acuden a tiempo, evitando que la maten. Patrick Lewis sale a correr y huye en su auto. Al poco tiempo es perseguido por varias patrullas policiales y finalmente es detenido por varios agentes armados. Patrick Lewis, luego del suceso, es condenado a 10 años de prisión, pero sale en 4 años bajo libertad condicional. Se muda con su madre biológica y sigue con sus andanzas criminales. Así que al poco tiempo de salir de prisión, decide alquilar un cuarto de hotel lejos de su casa. En el cuarto de alquiler, solicita a una meretriz nueva para saciar sus bajos instintos. Luego conoce a Misty McGuigan, con quien repite su forma de operar, eliminándola después del acto íntimo. Ella también se parecía físicamente a su primer amor. Luego de acabarla, la sube a su viejo auto y vuelve a la carretera boscosa, donde se deshace del cuerpo, no sin antes volver a copular con él en un acto de necrofilia. Las investigaciones en su contra habían avanzado bastante. Testigos habían descrito sus rasgos físicos y muchos agentes estaban tras una sospechosa camioneta roja. Patrick Lewis sabía que su último asesinato no había salido bien, pues había sido visto por más personas. De retorno a casa de su madre, Patrick Lewis identifica a otra posible víctima, una joven llamada Lisa, a quien persuade de ir con él a cambio de sustancias y dinero. Lleva a la joven Lisa al monte y luego de abusar de ella, trata de estrangularla, pero esta vez la deja escapar viva por algún motivo. Convencido de que la policía está tras su pista, Lisa denuncia a su atacante y todas las descripciones anteriores coinciden con él, por lo que es acusado bajo cargos de homicidio múltiple. Las descripciones del hombre en ambos casos anteriores de las mujeres que lo habían visto, Lisa, tanto amigos de Caitlin Raken como testigos del hotel, coinciden en un rostro y unos rasgos iguales a los de Gerald Patrick Lewis, quien ya tiene antecedentes penales de intentos de abuso, robo y otro tipo de crímenes violentos. El laboratorio de policía emitiría una pista determinante para la investigación, tratándose de un reconocimiento científico del ADN del asesino en el cuerpo de la víctima, el cual
coincide significativamente con el de Gerald Patrick Lewis, quien dejó una colilla de cigarrillo en la escena del crimen luego de fumarla. Cuando Gerald fue capturado por la policía y tuvo enfrente las contundentes evidencias, confesó no solo haber eliminado a Kaylin Bracken de 32 años, también a otras mujeres de forma despiadada y sangrienta, además de haber abusado de ellas, dejando estupefactos a los investigadores que lo entrevistaban con su frialdad y honestidad. Un tribunal declaró culpable a Patrick Lewis de múltiples crímenes de homicidio grave, agresión, secuestro, abuso íntimo, lesiones corporales y feticidio. Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el asesinato de Kaylin Bracken y Misty McGuigan. Patrick Lewis confesó ser un asesino serial y haber eliminado a muchas más mujeres de las que fueron reconocidas para su condena, más incluso de las que puede recordar. Esto lo recalcó con ahínco durante el juicio, donde declaró haber ultimado a más mujeres en Georgia y a varias meretrices más, pero nunca reveló los nombres de ninguna de sus víctimas anónimas, porque no recordaba sus nombres. Patrick Lewis, esperando en el corredor de la muerte, luego de ser candidato a la pena capital, murió espontáneamente el 25 de julio del año 2009 en circunstancias desconocidas. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto, y aparte porque estoy subiendo contenido muy interesante en esas redes sociales, así que allá te espero. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan y que somos misterio.